Que vamos a hacer algo que no va a quedar en ningún lado, lo vamos a hacer por el puro disfrute de estar contando historias, que después de todo somos un poco eso, ¿no? Contadores de historias. Rosario desde su creación es una ciudad que invita a quedarse. ¿Qué tiene esta ciudad que hizo que un grupo de personas decían establecerse acá? Rosario es cultura, es arte. El arte rosarino está plagado de lugares, historias y personas. Hoy vamos a intentar recorrerla, conocerla a través de las memorias y las presencias de artistas de la ciudad. Para que nos acerquen un poco de qué es ser artista y qué es ser rosarino, y lo que pasa cuando se mezclan las dos cosas. Somos Picnic en el cuarto B, Y memorias prestadas, y esto es cartografía del arte en la ciudad. Mi nombre es Juan Nemirovsky. Me siento medio identificado con decir que soy actor, aunque me llevó muchos años en los formularios que uno completa a decirlo, si no nos ponemos, hago teatro o algo así. Pero hoy me puedo sentir actor, director de teatro, docente también de teatro, y bueno, y también en estos últimos años me han llevado a trabajar mucho como actor de cine, de televisión, de publicidades, y a co-conducir en radio, y también ahora estoy de conductor de un programa de streaming. Así que eso es más o menos lo que estuve haciendo. genial, de todo, polifacético. Demasiado, me diría. Mismo. Y por ahí, no sé si querés contar de dónde venís, Sí. qué hiciste en otros tiempos. Sí, yo vengo como de una formación, de una escolaridad en escuelas privadas, con, no sé, por lo menos tengo ahora, mirando hacia atrás, como una infancia muy buena, muy feliz, pero con muy poca conciencia de la movida artística rosarina. De hecho, yo termino la secundaria y en ese momento de tanta incertidumbre y angustia que uno cree que tiene que elegir algo que va a durar para toda la vida, después te das cuenta que no, que tenés 40 y todavía no sabes qué vas a hacer de tu vida. Pero bueno, en ese momento pareciera que esa decisión es trascendental. Me meto en la escuela de teatro y inmediatamente los docentes me preguntaban, bueno, ¿qué había visto de teatro rosarino? ¿A quién conocía? Yo no tenía ni idea que existían 15, 20 salas de teatro independiente en la ciudad, que había un puñado de personas que se dedicaban y lograban vivir de la actuación en Rosario. Creo que jamás había ido a ver una obra de teatro rosarina. Entonces fue con mucha inconsciencia, solamente mi referencia era el cine norteamericano, que es el que consumimos y que nos llega más fuertemente. Y después tuve la suerte que esos mismos docentes son y eran directores de teatro, y bueno, y enseguida me fui de a poco insertando en la cartelera teatral rosarina. Claro, buenísimo. O sea, llegaste como sin saber mucho a dónde estabas entrando. Sin saber absolutamente nada. Ahora como docente lo vivo desde el otro lado y veo que llegar a las escuelas de teatro, pero habiendo tenido esa experiencia no tengo una mirada prejuiciosa. Me parece espectacular que caiga alguien apostando por completo sin saber. Hay algo ahí, un germen por lo menos, que muchas veces después crece, como fue en mi caso, que me terminé dedicando a eso, como después hay mucha gente que después no sigue, como en cualquier otra disciplina. Sí, entré con un grado de inconsciencia total, pero rápidamente me enamoré de ese lenguaje teatral, rápidamente me vinculé muy fuertemente con mis docentes y sobre todo con mis compañeros de la escuela. Entonces, como siempre los lugares, ¿viste? Para mí se configuran por las personas. Entonces, enseguida cuando empecé a descubrir lo divertido que podía ser hacer una escena y toda la adrenalina que significaba preparar una escena y mostrarla a mitad de año o a fin de año con todos tus familiares viniéndote a ver, y se empieza a jugar algo de esta idea, ¿no?, de ser mirado y ser celebrado y alimentar el ego, que rápidamente dije, esto es una droga más fuerte, el aplauso, una droga más fuerte que el azúcar, que es otra adicción que tengo. Así que sí, rápidamente empecé a trabajar, quizás inconscientemente, en armar una vida relacionada a eso. Bueno, está buenísimo. Y aparte nombrás así docentes, quizás la pregunta que nosotros pensábamos es, dentro de los referentes, ¿qué personas te han marcado, que hayas conocido o que no hayas conocido, que no hayas tratado tanto, pero que
de alguna manera son referentes dentro del mundo del teatro, la actuación o del arte en general, de acá de Rosario, que te hayas cruzado. Sí. Esta pregunta me encanta porque muchas veces la respondía y siempre iba a lugares comunes, como decía Ulises Dumont, actores que son como una referencia, pero después me ponía a pensar, sí, más allá de lo que te puede transmitir viendo un trabajo muy bien hecho por un actor o una actriz, me quedo con quien estuve en contacto más cercano, más directo, y así algunos ha sido efímero. Algún compañero en ese momento, que yo estaba en primero en la escuela de teatro y uno de segundo, que me dio un consejo de cómo llevar adelante una escena. Me quedo obviamente con Rodi Bertol, que es director del grupo Rosario Imagina, el grupo del cual yo soy parte hace 20 años, y me dirigió en la mayoría de las obras que yo participé. Me quedo también con Gustavo Postiglione, que yo con 24 años me da la posibilidad de coprotagonizar una película en cine, en estreno comercial, y me abrió muchísimas puertas, y muchos de los lugares que hoy logré acceder son gracias tanto a las obras que dirigió Rodi como a las películas que dirigió Gustavo Postiglione. Y después me quedo con algunas actrices y actores que vienen hace mucho tiempo haciendo este intento, este camino de vivir de la actuación en Rosario, como Andrea Fiorino, como Miguel Bosco, como Miguel Franchi. Y haber tenido la posibilidad, aparte después de conocerlos y de nutrirme de su experiencia, siento que esos son mis referentes o fueron mis influencias. Claro, buenísimo. Y respecto al compartir con otros actores, artistas, digo, dentro de la formación de uno, ¿sentís que eso te sumó mucho? Hoy en día, ¿te parece está bueno el compartir? El teatro tiene mucho, ahora ustedes están con La Orilla, que son varios también que comparten y trabajan juntos. Sí, tiene su complejidad como toda dinámica colectiva. En el rol más como de actor, yo creo que una obra está igual o más determinada por el elenco con quien la compartís que el texto de la obra o quien la dirige. Y lo mismo siento ahora como docente de los talleres. Yo cuando alguien quiere inscribirse al taller le digo, bueno, vos vení, me conocés a mí, conocés el espacio y conocés tus compañeros, porque después con todas esas herramientas puedes decidir si te querés quedar o no en un espacio. Porque yo soy solo un elemento más del taller en el que doy, no soy el único elemento. Ahora, en términos ya de producción o como por ejemplo de llevar adelante un proyecto como de tener un teatro como es La Orilla Infinita, tiene mucha complejidad y aparte siempre tenemos una pretensión de ser muy horizontales. Entonces son 12 personas para decidir si una pared va a ir pintada de verde o de rojo, y ahí entra la subjetividad de cada uno, las visiones del mundo de cada uno, la visión de sala. Entonces es muy complejo, pero yo lo elijo como forma de trabajo, porque me parece que siempre más cabezas piensan más, me parece que siempre está interesante tratar de romper con la estructura de autoritaria o jerárquicas. Después necesita cierto orden ese caos y muchas veces lleva un tiempo largo. Nosotros estamos en ese proyecto de La Orilla Infinita recién en su segundo año y todavía estamos, ¿no?, padeciendo esta estructura tan cooperativista en algunos aspectos, pero confío que con el paso del tiempo le vamos a ir encontrando la vuelta y creo que se termina nutriendo de todas esas distintas miradas. En todo caso, tarde o temprano, de manera democrática, la mayoría, la visión de sala que más fuerza tenga, que más integrantes empujen, va a ser la que gane. Pero creo que ni cuando sos elenco de una obra, ni cuando sos parte de un grupo que lleva adelante una sala, nunca zafás de la ecuación entre los que arrastran los proyectos y los que son medio arrastrados. Si eso se sostiene mucho en el tiempo, te diría que es el principal factor por el cual los proyectos se debilitan y se caen. Yo me canso de ser siempre yo el que está agitando y me canso de tener que agitar al otro, o en algún proyecto habré sido yo el que era arrastrado y otro se cansó de arrastrarme. Claro, en esto de, por lo menos desde afuera, vos se te ve sumándote siempre a muchos proyectos, porque pienso, aparte de La Orilla Infinita, estuviste metido con Refi o estás siempre metido con la programación de otras salas, acompañar, bueno, Rosario Imagina hace de todo. Sí. Como que sos una persona que vive en el mundo del teatro agitando, digo. Sí, muy activamente. No me gusta estar en mi casa, evidentemente, no me gusta dormir la siesta. Siento a veces que, como dice el refrán, que mucho abarca, poco aprieta. Siento a veces que debería concentrar mis energías más en algunas cosas, porque además de lo que te contaba al principio, también soy programador, entonces programo teatro en Refinería, estoy a cargo de la programación, o soy parte del equipo de programación de La Orilla Infinita, y también del espacio de la Usina Social. Entonces son muchas cosas,
a veces peco de esto, de que mucho abarca, poco aprieta, y como un objetivo futuro sería eso, concentrar mi energía por ahí en menos cosas, pero hacerla con más concentración. Pero sí, naturalmente soy alguien con una energía muy desbordante y sí, involucrándome en los proyectos por lo general así, con muchas ganas y muy activo. No me sale. Alguna que otra vez sí, cuando puedo termino descansando quizá en algún proyecto en el que ocupo un rol un poco más pasivo. Pero por lo general me gusta involucrarme y sobre todo en este momento de mi vida, que ya no tengo ni 20, donde estaba en una posición más de espectador de las cosas, aprendiendo de las generaciones anteriores, ni tampoco me siento todavía suficientemente viejo como para aflojar. Me siento en un momento muy bueno en el que me nutro mucho de las generaciones que están viniendo, me parecen que traen una forma y hasta un lenguaje mucho más interesante que el que yo heredé, y tratando de hacer un humilde aporte a esas generaciones que venideras con el recorrido que yo pude hacer hasta ahora. Buenísimo. Y nombraste varios lugares, la usina, por ejemplo, también la sumamos, pero te pregunto, para vos, ¿qué tiene que tener un espacio cultural, un espacio para compartir arte? ¿Qué serían esos factores que vos decís en un espacio de encuentro de arte tienen que estar, hacen que se mueva, que...? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que para que pueda haber teatro, específicamente el lenguaje teatral, y es algo que voy aprendiendo programando teatro en espacios que no son específicamente teatros, hay una condición sine qua non que necesitamos un silencio sepulcral. O sea, a no ser que vayamos hacia el café concert o otras variables dentro del lenguaje teatral. Pero para que haya obras de teatro en formato de auditorio, con butacas, sin mesas ni sillas, necesitamos un silencio para generar una intimidad que es mucho más difícil de conseguir de lo que uno creería. Para eso tienen que trabajar todas las partes de un espacio para que no suceda que mientras se está haciendo la obra acá, una pared por medio, está el bar descargando una bolsa de hielo y interrumpiendo a lo mejor el momento más íntimo y el clímax emocional de una obra. Eso en términos, digamos, artísticos. Después, en términos más de sociales, yo creo y estoy cada vez más convencido que tiene que generarse una movida, tiene que generarse un encuentro social. He participado de muchas experiencias donde sí, íbamos todos los martes a un bar en una época, me acuerdo, porque ahí se les leía poesía. Obviamente todos estábamos de alguna manera sensibilizados e interesados por el lenguaje poético, pero ante todo sabíamos que los martes es un quilombo hermoso y nos encontrábamos con alguien que te gustaba o alguien que gustaba de vos, o generábamos ahí algo, te cruzabas con un amigo que no veías hace mucho o te hacías un amigo nuevo. En algún punto es medio contradictorio porque había como un éxito en que ya vayamos sin siquiera saber quién leía. Entonces sí, queda como subestimado, queda como en segundo lugar la propuesta artística. Pero si genera una movida, se terminan nutriendo una cosa de la otra. Y todos los martes ahí los poetas que leían, aunque sabían de que muchos íbamos no a escucharlos específicamente a ellos porque íbamos sin saber quién iba a leer ese día, pero el lugar estaba explotado. Y después teníamos el respeto por el momento de la lectura, prestarle atención, porque si no vamos de mambo, para que estoy haciendo un amigo y no te escucho a vos que estás leyendo tu trabajo poético. Ahí yo creo que en ese equilibrio hay una posibilidad. La orilla infinita está a 3 cuadras de la Siberia. Si nosotros con trabajo, con ideas, podemos lograr que un pibe, una piba estudiante de la ciudad universitaria sienta que a 3 cuadras hay un lugar de encuentro a donde un día se tomará un porrón y nada más, otro día se tomará un porrón, pero también se va a quedar a ver una obra, va a conocer un actor, una actriz de Rosario, y el día de mañana va a decir, acá vengo a hacer o a dar un taller o a presentar una proyección, una presentación de un libro. Para mí, en esa ecuación, generando comunidad, haciendo sentir a los sectores, a distintos sectores, parte de un espacio, ahí radica su éxito. Yo no quisiera que la orilla sea un lugar que, teniendo 4 grupos históricos tradicionales de la ciudad que se fusionaron para armar ese espacio, que por ahí solo pase la producción de esos 4 grupos. Los domingos ahora hay obras de danza, pronto ojalá que haya un ciclo de cine, la presentación de un libro, un recital y una jam de poesía. Más distintos sectores de la cultura se conglomeran en un espacio, para mí ese espacio tiene mucha más chance de sobrevivir. Justo ayer hablábamos con Gonzalo Loras, un músico, y hablábamos del ritual, de lo importante del ritual, de los 5 minutos antes de que suceda la cosa, y esto me parece que es re parecido
va muy en la línea, nos lleva a eso. Y hablábamos, después nos quedábamos hablando nosotros de que muchas ideas empiezan ahí. Totalmente. En ese encuentro, en ese bar donde te juntás Sí. a ver gente y después te encontrás con la poesía. Ni hablar. Y de hecho, el teatro, supongo que yo vengo más de ese palo, ¿no? Pero el teatro específicamente tiene muchos rituales. Yo, por ejemplo, no tengo recuerdo ya muchos años de hacer teatro, de haber faltado muchas veces a la cena post-función. Para mí, el ritual de la previa de una función, que en Rosario Imagina aparte es muy importante para nosotros, por el grado de concentración que necesitamos para entrar en una obra de teatro, y después el ritual post-función de compartir con los compañeros con quien hiciste la obra y algún que otro espectador amigo que se suma, y poder reflexionar sobre lo que hicimos, poder decir esa escena estuvo así, asá, esos tiempos no, esa pausa estuvo de más, es tan parte de la obra y del trabajo como haber hecho la obra. Para mí, si todos los sábados, después de la función, te vas a tu casa y no comés con el elenco, te estás perdiendo una parte importante de la experiencia. Y en ese ritual te pregunto por el otro lado, digo, ¿cómo ves vos el vínculo de los actores y el público? O del teatro con el público acá en la ciudad. ¿Qué pasa con los espectadores de teatro en Rosario? Bien, creo que hay un abanico que fue creciendo en los últimos años de un potencial espectador general, o sea, gente que no hace teatro, que no está implicada porque ya va a la escuela de teatro o porque es un familiar directo de alguien del elenco, o sea, público general le llamamos nosotros, ¿no? Creo que ese espectro de público general fue creciendo. Creo de que nosotros, primero yo parto siempre de una autocrítica, de nosotros como teatreros tenemos que entender y desplegar cada vez mejores herramientas de seducción para ese espectador, porque si no, ese vínculo del que me preguntabas entre espectador y público, caemos en la trampa de enojarnos nosotros con el público. O sea, la gente no va al teatro. Y vos después vas y ves de que en muchos teatros más comerciales, que en los que por lo menos yo circulo, están llenos todo el tiempo. Entonces, hay una realidad, la gente sí quiere ver teatro, es un lenguaje que sigue siendo interesante. Lo que tenemos que hacer es encontrar nosotros mejores armas de seducción para ese espectador. Y hemos crecido, yo creo que ese abanico va creciendo. Hemos encontrado experiencia en la que ir al teatro se parece más a una salida, entonces se vende algo para tomar y para comer. Tenemos que estamos en constante competencia con otros lenguajes. De hecho, las generaciones venideras están eligiendo poco el lenguaje teatral como donde narrar sus historias. Entonces tenemos que seguir agudizando esa creatividad, echarnos primero la culpa a nosotros de enojarnos con el espectador. Creo que hemos crecido, creo que hace 10 años atrás también la tecnología nos va ayudando. Creo que hace muchos años atrás el volante era una fotocopia fea en blanco y negro. Hoy en día la tecnología nos permite que tu carta de presentación a una obra, que es el volante y el afiche, estén mejor. Creo que antes había que acceder a determinados lugares, como bueno, tenías que tener los recursos o los contactos para llegar a poder hacer un spot en la tele. Hoy en día yo tengo un vínculo directo con mi potencial espectador. Quien quiere venir a la orilla puede seguir las redes de la orilla en Instagram. Quien le interese que estoy actuando yo, me sigue a mí y yo tengo un vínculo directo. Entonces estamos para mí ante un panorama muy interesante, muy propicio para haber sorteado esas estructuras y tener un vínculo fluido y constante con ese potencial espectador que le interesa ver teatro en Rosario. Genial. Sí, como el desafío desde el punto de vista de salir de la comodidad de no saben nada, por eso no me vienen a ver. Es que el principal problema que tenemos yo creo que es que primero se enteren que existimos. O sea, nosotros lo pensamos como en círculos. En el primer círculo que es tu familia y tus primos. Si vos ensayás un año para que la vengan a ver tu primer círculo, terminan de verla todos tus primos y te pones a ensayar otra obra nueva para que el año que viene vengan otra vez tus primos, pierde sentido todo. Entonces ya, por lo menos apuntemos ese segundo círculo que ya es alguien que no nos conoce. Y así vayamos creciendo hasta que ojalá que todo el mundo empiece a tener mayor conciencia e interés por venir a ver teatro en Rosario. Pero yo creo que la mayoría de la gente que ve una obra de teatro en Rosario puede gustarte o no, y ahí ya entra la subjetividad de cada uno. Pero por lo general vas a ver un trabajo valioso y con mucho tiempo y dedicación detrás. Nosotros creo que tenemos más el problema de que no se enteran que existimos, a que sí, se enteran, van y dicen no, nunca más. Primero hay que saber de que San Juan y Dorrego en pleno centro, una puertita que uno a lo mejor pasa todos los días y no se entera. Ahí adentro está el Teatro La Manzana, uno de los espacios más hermosos y más emblemáticos de la ciudad, donde pasan cosas maravillosas de jueves a domingo. Ahora La Orilla Infinita también pretende llegar a ese nivel. En Colón, entre Cerrito y Riobamba. Está en el centro, esté descentralizado, mejor aún. Tenemos que trabajar para que esa persona que vive a 2 cuadras nunca se enteró de que a 1 cuadra y media había gente de su propia ciudad
contando historias que le van a ser más cercanas. Es muy loco pensar de que nosotros tenemos tan interesados en que la tapa del principal diario de la ciudad de espectáculo sea que se refrió un actor de Hollywood con quien no tenemos nada que ver, no sabe nada de nuestra historia y no nos interesa muchísimo la historia que tiene para contar uno que vive a 2 cuadras de mi casa, que pasó por los mismos lugares, las mismas crisis y los mismos amores. Está buenísimo lo que decís, me encanta. Te pregunto, ligado a esto, ¿qué desafíos encontrás hoy en la ciudad en torno al arte y la cultura? En el teatro principalmente, pero digo, siendo una persona Sí. del arte, ¿qué desafíos te parece que tenemos en Rosario hoy como Bien. artistas? Hay 2 que me emocionan nomás pensarlo. Uno que se viene postergando en el tiempo y yo por lo menos no encuentro la vuelta. Me parece que todavía estamos muy aislados de cada uno en su disciplina. Todavía no hay la suficiente interdisciplina. Yo no voy a ver muchos recitales y si voy a ver a El mató un policía motorizado y voy mucho menos a ver lo mismo que critico, ¿no? Y voy mucho más a ver experiencias artísticas de Buenos Aires en la música. Y yo no veo que los músicos vengan mucho al teatro. A mí me parece que hay algo ahí que tiene que ver con esto que hablamos antes, que necesitamos más lugares de encuentro. Eso también se ha debilitado y son en esos espacios donde nos terminamos cruzando. Ese como, digamos, es uno de los anhelos que tengo. Y el otro es que podamos generar algo que creo que incipientemente lo logró la ciudad de Córdoba, que no sé, a lo mejor en algún punto tiene que ver con esa distancia con Buenos Aires. Nosotros estamos en una distancia media guacha, 300 kilómetros, como que está lejos, pero está ahí nomás. Entonces yo creo que a lo mejor experiencias como la de Córdoba nos pueden servir como faro. Al estar lejos es como dijeron, bueno, nosotros es más complicado ir a consumir cultura ahí. Entonces generemos una usina y una puesta en valor de lo que hacemos acá. Y se empezó a producir mucho más cine, se empezaron a ver políticas que acompañaron el sector audiovisual, el cine, empezó a haber un circuito cada vez más grande de teatros independientes y de público acercándose. O sea, mi gran anhelo es ese, es que a mí me tocó ganar cierta visibilidad por haber ido a Buenos Aires a hacer series. Y a mí me gustaría que, ¿sabes cuántos compañeros y compañeras mías, actores y actrices son muchísimo mejores, pero no tuvieron la suerte, el destino de dar con alguna producción así masiva? ¿Y cuántos espectadores se lo pierden? Y yo por haber tenido visibilidad en Buenos Aires, se me abren puertas que se deberían abrir a muchos más. Entonces ese sería mi anhelo, que haya una valoración muy grande del ciudadano rosarino por el arte que se hace en la propia ciudad de Rosario, que sean más conocidos los actores, las actrices, directores y directoras, dramaturgues de la ciudad. Que no tengamos que esperar que un actor de Rosario filme una serie en Buenos Aires para decir, mira este tipo, y vive acá, está en Rosario, no, lo voy a ir a ver al teatro. Yo estaba acá antes y era igual de malo o bueno que antes de haber ido a hacer El Lobista o Felices los Seis, o alguna producción de la cual estoy también contento y orgulloso, ¿no? Pero seguro que no soy ni mejor ni peor actor por haber pasado por esos lugares. A mí, con esto que decís de la cercanía de Buenos Aires y esto, pienso también en la experiencia de uno, que muchas veces cuando te dedicas al arte o pensás en dedicarte al arte, la frase que te dicen es, para hacer teatro te tenés que ir a Buenos Aires, o si querés hacer, amigos que estudian cine, tenés que ir a Buenos Aires. Digo, hay una apuesta tuya, y el documental que queremos hacer va por ahí también, de bueno, hay algo que tiene la ciudad, hay algo que pasa en el arte de la ciudad, que uno decide seguir apostando acá, al teatro independiente, a las salas, a la manzana, como decís vos, a la orilla. Digo, ¿qué respuesta le podrías dar vos a ese chico de segundo año, primer año de la escuela de teatro que le dicen, te tenés que ir a Buenos Aires para decirle, no, acá hay algo que se gesta? ¿Qué pasa en Rosario para vos que te puede invitar a quedarte? Me da en el corazón, porque es algo que pienso de siempre. Yo le voy a decir siempre quédense, apuesten acá, porque si cuando yo empecé teatro me nombraban esas 4 personas que vivían de la actuación, yo te puedo decir hoy que somos más de 40, 50, 60. Entonces, sigamos pateando puertas que vamos creciendo. Después me quedo con Rosario también por cuestiones que tienen que ver directamente con el arte, porque me parece una ciudad mucho más humana en muchos aspectos, mucho más sensible en muchos aspectos, con sus complicaciones, con sus limitaciones, pero me parece que vale la pena y yo me siento mucho más cómodo acá. También tenemos una dificultad. Yo, por ejemplo, pensaba, yo me sentía más actor
esto es lo que aparte se conecta con lo que quería pensar. Yo me sentía más actor cuando trabajaba 8 horas en una juguetería y de ahí salí y me iba a ensayar. Después me pasó que empecé a tener posibilidad de vivir de la actuación y es una trampa, porque decís, bueno, ahora soy más actor. Ante una mirada diría, ahora soy más actor. Se levanta y se va a dormir actuando. Pero ahora a mi economía depender de eso, yo estoy mucho más recortado en términos de qué puedo elegir y qué puedo hacer. Yo antes tenía mi vida resuelta vendiendo juguetes y de la noche ensayaba solo la obra que yo tenía ganas de ensayar. Podía darle prioridad a qué tenía ganas de decir yo a través del teatro. Ahora yo tengo que hacer una publicidad de cualquier cosa y así todo la disfruto, ¿no? Le encuentro la vuelta para disfrutarla, pero digo, hay una trampa en esa idea de irse a Buenos Aires y de que es más actor el que está trabajando a tiempo completo, cuando el 90% de los artistas a nivel mundial, no en Argentina o en Rosario, en Inglaterra y en el país que se te ocurra, el 90% de los artistas a nivel mundial vive de otra cosa. Claro que tenemos que trabajar para intentar de que el día de mañana el músico sea solo músico, el actor sea solo actor, pero no ser tan, no renegar tanto de eso. Digamos, no es menos actor el que está todo el día trabajando en una ferretería y de ahí se va a actuar. De hecho, hay una valoración, un valor muy grande en que esa persona, después de 8 horas de trabajo de empleado de comercio, tenga ganas de irse a ensayar una obra de teatro que ni sabe cuánta gente la va a ver. Entonces, como primero aceptar esa idea, amigarse con esa idea. A lo mejor tu vida económica se resuelve por otro lado y no te hace ni un pelo menos actor que ese puñado de actores de algunos territorios en particular que logran y pueden vivir específicamente de la actuación. Entonces yo le diría eso a alguien que está anhelando irse a Buenos Aires, que hay una industria laboral espectacular, la hay, que te podés cruzar con gente muy interesante para trabajar. No vamos a negar acá los atributos de una ciudad como Buenos Aires. Pero si a mí una vez un maestro me dijo, primero elegí dónde querés vivir. Después que decidís dónde querés vivir, tratá de ahí hacer todo lo que puedas hacer para ser el mejor en lo que haces y tratar de abocar la mayor cantidad de tiempo y concentración que te permita ese territorio a eso. Entonces yo digo, el que está obsesionado con la idea de dejar su trabajo y hacer y dedicarse por lleno al arte, ojo que a lo mejor podés resolver tu vida económica de una manera y después dejar un resto de tiempo para estar mucho más atento a lo que querés decir con el arte, que a lo mejor es un objetivo más noble que estar detrás de ganar plata con el arte. Si vienen las dos. Claro. Hay algo hermoso en dedicarse al arte que tiene que ver con que en el fondo no hay un objetivo que sirve para algo, más que Exacto. para compartir y repartir lo que a uno le pasa, sus historias, lo que sea, pero es raro que alguien se plantee hacer arte para llenarse guita o ser millonario. Sí. O ser exitoso. Seguramente por la cabeza de alguien pasa, Sí. pero el trabajo artesanal y eso de lo que... Bueno, estoy haciendo algo que es casi ocioso. Sí. Y ahí está la magia de eso y cuando lo vas a ver también a mí me pasa en el teatro independiente que se transmite eso, acá hay un laburo, eso, el que trabaja en la ferretería, el que trabaja en cualquier lado y se toma a las 11 de la noche para ensayar mientras come empanada y son 4 y un día yo hago la técnica o un día dirijo, un día actúo y vamos buscando y probando. Exactamente. Sí, es espectacular pensar que hacemos algo que no sirve para nada. Y más en un momento como este, donde pareciera que todo tiene que tener una productividad total. Y el teatro en particular, porque por ejemplo el cine, si nosotros dedicamos un rato a hacer un corto, por lo menos va a quedar para siempre ahí, así sea en YouTube. El teatro todavía es peor, es más efímero. Yo no tengo nada para mostrarles, no les puedo... Una vez me paró la policía y quería que le demuestre que yo era actor. Y yo le dije, ¿qué? ¿Te hago un monólogo de Shakespeare? No hay nada. O sea, yo ni siquiera le puedo transmitir a mis sobrinas material más que un afiche. Se dice que lo único que queda de una obra son las imágenes en la cabeza de quienes las hicimos. No le puedo transmitir alguna obra con la que yo orgullosamente fui parte. El teatro se hace una vez y chau. Así que más aún de todos los lenguajes artísticos, a diferencia de la pintura, del cine, de la literatura, no queda en ningún lado. Entonces, ¿por qué no partir de esa base? Que vamos a hacer algo que no va a quedar en ningún lado, lo vamos a hacer por el puro disfrute de
de estar contando historias, que después de todo somos un poco eso, contadores de historias. Las 3 palabras para mí que definen la posibilidad de hacer arte en Rosario son autogestión, emoción y colectivo. Muchas gracias. No, por favor, lo pasé espectacular. Nosotros también. Bueno, No, gracias. estuvo realmente muy lindo todo lo que decías. Muchas gracias. Bueno, y Abru que dibuja. Ahí tengo la reacción en vivo. De la de pasaje, no, es espectacular, muchas gracias. Fue un poco de berreno porque fue esta. Quería buscar una foto. Le saqué captura. No, pero me encanta, aparte esa foto la amo. Ahora, sí. Ahí se me escucha bien. Bueno, mira, en realidad no sé nada de nada y